Bien, seguimos en Infobae TV. Hoy estamos con dos autores de este libro, País Riesgoso, cómo interpretar la economía y los mercados financieros. Yo creo que es un libro de esos que están faltando. ¿Cómo podés hacer vos para entender lo que pasa en la economía? Primero porque es difícil, es un país con mucho sube-baja, ¿no? Pero además después, para captar lo que está pasando, no basta muchas veces la información que recibís a través de los medios o que escuchás en radio y televisión. Entonces, el libro pretende llenar ese vacío, encontrar las claves que te permitan entender qué es lo que pasa en la economía, cómo reaccionar, dónde invertir, cómo proteger mejor tu trabajo, si es oportuno buscar otro trabajo, por ejemplo. Claudio Zukovich y Hernán Dobre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Gracias. Adiviná de qué país estamos hablando cuando hablamos de país riesgoso. Creo que de Argentina. Ah, ¿qué preconcepto tenés? En realidad reflejaba la historia de Ucrania y su... Pero no, es verdad. Ahora, resumen, ¿cuáles serían las claves que todos tenemos que tener en cuenta cuando queremos informarnos sobre lo que está pasando en la economía? ¿Arrancás vos que fuiste el de la idea o arranco yo? Hernán Dobre. Tenemos, o sea, algo importante para todos nosotros, para la mayoría de la gente, es que ninguno es especialista, pero todos los temas que tocamos en el libro los padece diariamente. O necesita trabajar con ellos, ya sea un empleado o un comerciante o un industrial o alguien que quiere invertir. Entonces, la información que recibimos nosotros de la prensa es la que tenemos que aprender a entender, porque normalmente es de ahí donde sacamos todo lo que vamos a hacer. Pero ahí ¿cuál es el problema? No sabemos lo que leemos, los periodistas son muy crípticos al escribir sobre economía. No, pero muchas veces no lo tomamos correctamente como una herramienta para tomar una decisión, o lo tomamos erróneamente. Por ejemplo, si hoy mañana vamos a leer en el diario de cuánto es la inflación de este mes, para hacer un negocio, para hacer una inversión no nos sirve para nada, porque lo que está haciendo es tomar la inflación del mes anterior, y yo tengo que mirar mi negocio para adelante. Entonces, ¿cómo plantearnos para trabajar un tema de inflación para nuestro negocio, o para comprar algo, para comprar en cuotas o lo que fuera? ¿Cómo nos planteamos nosotros y de dónde tomar información y cómo entender esa información para poder mirar hacia adelante? Porque peor es el caso, por ejemplo, del PBI. El PBI toma un trimestre anterior, o sea, cuando lo estamos mirando, hay información que a veces tiene 3, 4, 5 meses atrasada. Entonces nosotros no podemos tomar esa información para posicionarnos ni siquiera para una inversión, porque esto ya pasó, no se va a volver a repetir. ¿O sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver y es lo que nosotros tratamos de explicar en el libro. Cómo hacer para posicionar en cualquiera de nuestras etapas de nuestra vida nuestros negocios, nuestras inversiones, a través de la información de los medios. Para eso explicamos obviamente qué quiere decir y qué es cada uno de estos indicadores, porque obviamente muchas veces la gente lo desconoce, pero también cómo llegamos hasta acá. O sea, porque hoy estamos en una situación, pero no es una situación milagrosa que pasó de un día para el otro y explotó. O sea, tuvimos todo un trayecto y en la historia argentina muchas veces lo que está ocurriendo hoy, por lo menos en lo económico, ya ocurrió otras veces. Entonces, bueno, ¿cómo se fueron dando esos ciclos? ¿Cómo se dan los ciclos económicos? Por ejemplo, Claudio Zukovich, mucho se habla de esta crisis y el oficialismo siempre dice, bueno, pero en el 2001 estábamos peor, y efectivamente es así, y uno tiende a darle la razón y decir, hoy qué bien que estamos. Pero otros dicen, bueno, tampoco estamos tan bien, ¿no? Porque antes te podías comprar una casa, ahora no te podés comprar una casa. Al final, el 2001 con esta crisis, ¿qué diferencia, qué parecidos tiene? Lo que pasa es muy difícil hacer un corte. Si comparás con el 2001, diciembre del 2001, obviamente todo lo que viene es mejor. Ahora, si te comparo con 98, 99, depende y solo porque conocés la historia. Completando lo que decía Hernán recién, porque lo que pretendemos en el libro, después la crítica dirá si nos salió bien o nos salió mal, es también bajar de la macro a la micro. Como decía él, el título del diario, la inflación este mes será del 2%. Bien. ¿Qué hago yo al respecto? ¿Cómo me protejo? ¿Qué puedo hacer? ¿Me conviene estoquear mercadería? ¿Me conviene entonces defenderme con dólares? ¿Me conviene en este caso irme a tasa de interés? En cada ciclo que vive la Argentina, que siempre fue reiterativo, siempre son todos los ciclos, pero no solo en la Argentina, en todos los países del mundo, todos arrancan igual, por una desventaja, porque es muy barato, porque venís de una crisis, como todo es muy barato, llegan inversiones. Como llegan inversiones, producen. Como producen, toman gente. Como toman gente, gente que antes no consumía, empiezan a consumir. Como empiezan a consumir,
las empresas venden más. Como venden más, tomas más gente. Ahí tenés el círculo virtuoso. Hasta que empezás a producir en escala de tal manera que después tenés más mercadería de lo que podés venderle a la gente. O construiste más edificios de lo que la gente te puede comprar por salario o porque consiguió trabajo. A partir de ahí, digo, bueno, dejo de producir y empiezo a vender el stock. Cuando dejo de producir, echo gente. Cuando echo gente, ya no pueden consumir. Cuando no pueden consumir, todos los ciclos, hasta ahora, desde el principio de la historia, siempre se repitieron. Los países que hicieron bien las cosas, mucho más tenues. Los países como los nuestros, que no tenemos muy buenos antecedentes, fuimos más bruscos en esos cambios. Eso se ve claro acá cuando termina la capacidad ociosa instalada, empieza a bajar. Sí, vamos, hay un capítulo de deuda y vos agarrás y decís, bueno, pero Argentina tuvo superávit hasta, y claro, porque Argentina entra en default en el 2001, no paga la deuda hasta el 2005, toda esa plata es para mí. Cuando, imagínate que vos dejás de pagar todos tus impuestos, dejás de pagar todo. En el corto plazo tenés un montón de plata en el bolsillo. Después, cuando empezás a arreglar todo lo que debes, empezás a perder plata. Entonces, el punto es, ¿cómo bajamos del título del diario, subió el dólar, bajó la inflación, etcétera, a tu realidad? ¿A qué puedo hacer yo con ese dinero? ¿Cómo me protejo? ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuándo me conviene invertir en un bono? ¿Cuándo me conviene invertir en una acción? ¿Cuándo me conviene estoquear mercadería? Tratar de debatir utilizando lo que pasó en la historia y tratando de justificarlo. Obviamente está centrado en la Argentina porque somos muy ricos en material de volatilidad, ¿no? de cambio de aspectos. De país riesgoso. País riesgoso que, independientemente del título, nosotros jugamos con esto de que es muy común escuchar riesgo país, riesgo país, riesgo país, riesgo país, y marca las condiciones, para mí, fundamentales en muchas cosas. Si un bono argentino rinde 18% anual en dólares, ¿qué tasa le pido a una pyme para prestarle? Si quiero emprender un negocio, digo, mira, no hago nada, no tomo empleados, compro un bono y me rinde 18 anual, es el costo de oportunidad de emprender cualquier negocio. Pero ahora, por ejemplo, una dificultad adicional con este gobierno es que muchas veces este gobierno dice cosas, pero hace otras. Por ejemplo, ahora estaríamos, pareciera, ante una decisión del gobierno de querer arreglar con los fondos buitres en enero, cuando termine la vigencia de la cláusula Rufo. Pareciera, pero no lo dicen. Pero hay señales, ¿no? Viaje del ministro y demás. ¿Ustedes piensan que estamos ahí en un default corto o no han tomado la decisión o no saben? Yo creo que el arreglo, siempre pongo este ejemplo, y ahora déjame jugar a periodista y yo te pregunto a vos. Suponete que debes 2.000 pesos de teléfono. Debes 2 lucas de teléfono. ¿Está bien? Te cortaron el teléfono. Vas a la telefonía, che, me cortaron el teléfono. Y sí, señor, debe 2.000 pesos. Bueno, si pago los 2.000 pesos, ¿me instalan el teléfono nuevo? No, ya no se lo instalo más. ¿Pagás los 2.000 pesos? No. Bueno, Argentina dice, hice un costo enorme, un esfuerzo enorme, hasta pagando de más, para arreglar el Club de París. ¿Vino la plata? Arreglé con Repsol. ¿Vino plata? Arreglé el INDEC. ¿Vino plata? Si arreglo con los holdouts, ¿va a haber plata? Yo no sé si tienen el incentivo. Como no tienen el incentivo, van probando y van viendo. Por eso, una cosa es lo que la lógica diría que te conviene hacer por menos costoso. Y otra cosa es lo que políticamente te conviene hacer si es que lo vas a poder hacer. Vos decís que hoy políticamente el gobierno no está convencido de arreglar. No sé si tiene el estímulo. Quizás en enero vence la cláusula Rufo y se siente con los buitres y le diga, bueno, te ofrezco una quita de X. Y los buitres dirán, mira, tengo sentencias firmes, tengo punitorios, cada día que tardas en pagarme, yo cobro más. No te acepto. Bueno, quise negociar y los buitres no quisieron. Le pagás a los abogados. Entro en otro diálogo que no significa arreglo. La pregunta es, si te sirve arreglar, para mí sí, obviamente, para destrabar un montón de créditos y que Argentina pueda financiar el déficit no emitiendo y no vendiendo reservas, sino tomando un muy buen crédito a una muy buena tasa. Pero ahí hay que sumar algo que era lo que Claudio también remarcaba, que para mí es un tema muy importante, que es la cuestión política. O sea, la mayoría de los problemas económicos que nos pasa a la Argentina son una cuestión política. Es al revés de lo que pasaba en Estados Unidos, donde decía que era la economía. Acá es la política. Entonces, si el gobierno también se embandera detrás de los buitres como una lucha Braden o Perón de la década del 40, es lo mismo. Entonces también es si le sirve políticamente arreglar, porque tampoco le va a servir en absoluto, porque en diciembre se termina el gobierno. Si esto hubiera pasado por ahí 5 o 6 años atrás, es diferente. Pero ahora le estoy solucionando un problema al que viene y estoy pagando un costo político yo grande, y también yo me embanderé detrás de esta guerra contra los buitres. Entonces también hay que ver si es una decisión que políticamente le conviene al gobierno en un año electoral,
donde si bien no hay un candidato muy fuerte del gobierno, es un año electoral donde el Parlamento también va a ser importante para adelante. Claudio, ¿cómo estás viendo los primeros pasos de la nueva gestión en el Banco Central? Y hasta ahora, calma. Hubo muchas reuniones, no trascendió lo que se dijo en esas reuniones, pero hasta ahora, los 3, 4 días hasta ahora, te dio la sensación más de... no viste el volumen. Vamos a darnos cuenta qué pasó el día que veamos volúmenes en operaciones. Hasta ahora lo que pasó es que, como un retiro, no te digo un feriado porque no es feriado, pero como un retiro, como el que participaba en el mercado dijo, voy a esperar a ver qué pasa, quizás hasta una gota de crédito, que es, hablo a título personal, obviamente no represento a nadie en esto, creo que nadie representa al mercado en general, el punto sería, antes vos tenías un doble comando, o sospechabas que tenías un doble comando, Fábregas quería una cosa y Economía quería otra. Lo que se logró ahora es más certidumbre, ya sabés que hay consenso y un solo comando. El de Kicillof. El de Economía alineado, el Banco Central más alineado a lo que necesita Economía, con lo cual es más predecible. No digo ni mejor ni peor, es más predecible. Sabés cómo van a, o qué criterio tienen a la hora de si hay que emitir, no hay que emitir, si es malo o no es malo, si prefieren no sacrificar actividad económica y seguir emitiendo. Ese camino me parece que queda más claro. Y el mercado yo creo que está esperando para tomar una decisión en qué se posiciona en estos días. Calculo que serán 2 o 3 días más, no mucho más. O sea que vamos a estar en esta suerte de retiro hasta el martes 14, más o menos. Sí, que no es retiro, porque estamos todos, están mirando. O sea, estás dándole el crédito de decir, bueno, a ver con qué medida paliamos esto. Yo creo que vienen 2 meses que son complicados por naturaleza, son complicados cíclicamente, por la época del año, siempre fueron complicados los fines de año, y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, vos vas a tener que pagar ciertos gastos de acá a fin de año, hasta enero. Tenés vencimientos, algunos vencimientos de deuda, tenés además déficit, que tenés que pagar, salario, aguinaldo. Bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Emitirás un bono para tratar de financiar y que sea menos traumático, vas a emitir más dinero, vas a vender reservas y vas a vender ahorros. Lo que se está esperando es esa señal, decime cómo vas a financiar el déficit y el mercado te va a responder en qué activo se protege o invierte. ¿Vos cómo lo ves? Creo que también tiene ese tema de la señal política. Volvemos a lo mismo, es qué es lo que quiere hacer el gobierno de acá para adelante. Y ahí es una situación compleja, o sea, se va a seguir profundizando muchas de las medidas que vinieron tomando hasta ahora, o sea, negando inflación, donde ya hasta lo que arreglaron con el INDEC deja de ser creíble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de acá en adelante? Si la emisión va a seguir estando, y qué es lo que nos va a pasar, porque hay una realidad que es así, que todas las perspectivas que habían antes también de la renuncia de Fábregas en base a lo económico siguen estando, porque realmente lo que cambió es el comando del Banco Central, pero en la economía no cambió absolutamente nada. El país sigue cayendo, acaba de entrar la primera empresa argentina oficialmente en default, que fue el Grupo Pescarmona. Hay un montón de problemas todavía para un montón de otras empresas que tienen deuda emitida en dólares y no saben si le van a dar los dólares para pagar sus propias deudas, con lo cual podrían ingresar en default muchísimas empresas grandes que no tienen problemas financieros internos dentro de la propia empresa. No era el caso de Pescarmona, pero sí el caso de otras empresas muy grandes. Entonces todo esto es una situación compleja que hay que resolver. Uno mira por los datos propios del Banco Central. Cada mes se incrementa más la cantidad de cheques rebotados. O sea, eso está dando muchísimas señales de la economía que creo que van más allá del cambio de comando, que no se están tomando decisiones para resolverla y todavía no se ve ninguna medida fuerte de qué es lo que va a hacer desde economía, que ahora controla todo esto para poder solucionarlo, sumado, como dice Claudio, la parte cíclica que viene en el final de cualquier año en los últimos tiempos. Creo que ahí hay que ver todavía cuál es la señal de lo que puede ocurrir y qué va a pasar después de este parate que hay en las negociaciones, que era lo que marcaba Claudio cuando, bueno, ok, digan, se terminó, vamos a volver al coso, ¿qué va a pasar con todos los indicadores que nosotros vemos? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si la bolsa va a reaccionar de vuelta, va a seguir subiendo como venía hasta ahora, o va a frenar las caídas. Algunas decisiones igual del gobierno son previsibles, o sea,
el gasto público va a seguir en este nivel o creciendo, eso parece que es así. Van a emitir, ¿no? ¿Qué podría hacer que el mercado se tranquilizara y no se protegiera en la forma que al gobierno no le gusta? Quizás si hay algo que estamos todos convencidos, siguiendo tu razonamiento, es que con el tiempo vas a tener más pesos en la calle y menos dólares. Entonces, lo que nos tranquilizaría a todos es ver que entran dólares. ¿Cómo pueden entrar dólares? Por dos motivos. O porque los exportadores, por alguna señal o por lo que fuera, decidan vender por superávit comercial. Y la otra, repito lo mismo, que consigas un crédito que te permita estirar los plazos. Argentina no tiene deuda muy grande con respecto a su PBI, ni siquiera contra sus exportaciones. Tiene capacidad de endeudarse en este contexto. El tema, como lo están haciendo casi todos los países limítrofes, como lo están haciendo la mayoría de los países del mundo, en un escenario internacional que, repito, es favorable todavía, pero todos vemos señales que está cambiando. ¿Sabes cuál es la moneda que más devaluó en el último tiempo? No el peso argentino, el rublo, en Rusia. Le sigue Brasil de 2.16 que valía el real, vale 2.50. Elecciones de por medio. México está viviendo su presión cambiaria más importante de los últimos 4 o 5 años. Lo que tenés en el mundo es una tendencia clara de valorización del dólar con respecto al resto de los activos, monedas y materias primas. Soja, trigo, maíz. Todos estos activos que estoy nombrando cayeron entre 30 y 40% de los máximos. Te sumo uno más, petróleo. En términos de contextos internacionales, es obvio de que si baja todo, lo que está subiendo es el dólar. En ese escenario creo que también tenemos que movernos mucho más difícil y hay que aprovechar, el plazo nos juega en contra, hay que aprovechar este contexto para poder y tranquilizar a los mercados y decir, tenés el financiamiento cubierto de acá por lo menos al 2017-2018. Argentina tiene deuda en el 2015 grande, el BODEN 2015, 2016 es muy poquita, 2017 es muy poquita, son 2.000 millones del Bonar 10, 2018 no, 2019 no, recién te vas al 2024. O sea, Argentina tiene capacidad, por eso ves la bolsa subirlos. Ese es el tema, de dónde conseguir que te lo presten. Después lo acusan a los kirchneristas de haber postergado pagos y demás. El próximo gobierno va a tener un escenario en ese sentido. Escenario de vencimiento de deuda, porque Argentina reprogramó con los discount y los bonos par que vencen más allá del 2030 y lo que le pagamos a Repsol, que es el 2024. El grosso de la deuda. Esto es como que vos vas a pedir un crédito al banco y tenés 7 casas, 2 autos y la verdad que tenés patrimonio para pedir. Otros países están sin auto, sin casa, pidiendo plata. Esa es la ventaja que tiene Argentina. El escenario de la revaluación del dólar es preocupante, porque además Brasil no le va a alcanzar con esa devaluación del real, según todos dicen, ¿no? Por eso el contexto internacional, nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo que estamos obviando un poquito lo que está pasando en los países vecinos. Y lo mismo con menos magnitud, obviamente, que nos está pasando a nosotros en la valorización del dólar con respecto a todas las variables, está pasando, repito, en casi todos los países. BRIC, agarrás los mercados desde el principio de año, no la están pasando bien, los mercados relacionados a emergentes. O sea, la clave es que entren dólares y cómo convencer al mercado de que van a entrar esos dólares. De que si vos sabés que el central tiene muchos dólares, etcétera, de nuevo, te vas a calmar porque si esto está cubierto, calma. No significa que a partir de ahí logres que transformes la plata, los ahorros de la gente, los transformes en inversión productiva. Que digas, ahora sí me conviene aumentar el stock, ahora sí me conviene comprar una propiedad, ahora sí me conviene construir. Ese paso falta y ese paso sí coincido con Hernán, es mucho más político. Y creo que va a tener que ver con enterarte y ya empezar a saber quién va a manejar el poder de acá a los próximos años. Ayer hubo un punto clave de este tema que hablamos de las inversiones. Nuevo Código Civil. Ya salió la oposición a decir que si gana las elecciones lo va a eliminar y volver al anterior. O sea, vos tenés que invertir y escuchás este discurso así y decís, pará, ¿cómo hago para invertir en un país que acaba de hacer todo un código civil y comercial nuevo? Yo vengo, invierto con esto y el próximo cambia todas las reglas del juego de vuelta. Como este cambió todas las reglas del anterior porque decía que eran arcaicas. No digo que no había que modificarlo, pero digo, no podemos modificar cuestiones que son
imprescindibles para la vida de cualquier sociedad, y estar hablando de que una vez por año vamos a cambiar todo lo que hizo el anterior. No, eso sí. Digo, esa inestabilidad es la que tiene, justamente por eso nos llamamos país riesgoso, porque no le damos esa tranquilidad a cualquier inversor que quiera hacer, a cualquier empresa. No estamos hablando de inversor que venga a comprar un bono, sino que venga a hacer una inversión de largo plazo en Argentina. No le estamos dando una tranquilidad como para que diga, bueno, vengo, pongo la plata acá a largo plazo, pienso y traigo esos dólares que necesita el país para estabilizarse. Muy bien. Hernán Dobry, Claudio Zukovicki, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Este es el libro País Riesgoso, cómo interpretar la economía y los mercados financieros. Libro útil, si los hay. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Al contrario. Gracias.